Hola con todos, un gusto estar presente en este video. Mi nombre es Julio Paltán y hoy he asistido a esta pregunta que nos ha convocado en este video, que es justamente ¿qué ha provocado la izquierda en nuestro continente, en Hispanoamérica? Sobre todo esta corriente ideológica, esta corriente política que por mucho tiempo, a varias generaciones sedujo, atrapó y entusiasmó con sus propuestas de utopía, de cambio social, de solidaridad, de igualdad, de confraternidad entre los hombres y de superación sobre todo de todo tipo de o forma de explotación y de dominación. Eso ha sido los valores o las ideas fundamentales que ha estado presente en todo tipo de propuesta izquierdista, porque han habido varias, y que han paradójicamente pues han terminado muchas veces en grandes fiascos, ¿no? Hoy vamos a hoy nos hemos convocado a responder a esta pregunta de cuáles han sido los logros que ha hecho esta corriente política en nuestro continente, cuáles han sido sus resultados. Y es que muchas veces cuando uno ve los resultados históricos de grandes proyectos políticos, de grandes revoluciones que han habido en el mundo, como la Revolución Francesa, la Revolución China, la Revolución Rusa o lo que pasó en Laos, en Vietnam y más recientemente en nuestro continente, en Cuba y en Venezuela, uno dice, los resultados no se ajustan o no, están lejos de ser verdaderamente aquello que pregonaban quienes predicaban pues esa lucha política, que pregonaban la necesidad de llevar a cabo estos grandes proyectos emancipatorios que se vendían como emancipatorios, pero que acaban en grandes fiascos o en grandes fracasos, en muchas corruptelas, en nuevas clases dominantes que son incluso peores que las anteriores, y acaba pues incluso en regímenes totalitarios, en autoritarismos, que desplazan, que atropellan pues los derechos humanos, atropellan los más esenciales condiciones y los más esenciales elementos propios de la vida y de la dignidad humana, ¿no? Veamos si no lo que está pasando y que hoy en día conmueve al continente, como es la trágica situación de Venezuela. ¿Por qué se ha llegado a esa situación? ¿Cuáles son esos factores que han conllevado aquello, no? Y es que en nuestro continente, en Hispanoamérica, han habido varias revoluciones que han sacudido la historia de estas tierras, de este continente, y que son consideradas grandes referentes por la izquierda y por la historia política de nuestro continente. Tenemos así pues el caso de la Revolución Mexicana, que estalla en 1910, la Revolución Guatemalteca, que se produce en el año 44 con Arbenz, la Revolución Boliviana de 1952 y pues la Revolución Cubana mundialmente famosa en el año 1959, que posiciona como íconos, como figuras mesiánicas, como símbolos casi religiosos a las figuras del Che Guevara y Fidel Castro. Tenemos también pues en el año 79 la Revolución Sandinista en Nicaragua y más recientemente pues la autodenominada Revolución Bolivariana que encabezó desde 1998 el coronel Hugo Chávez, aupado por la figura aparentemente redentora pues de Simón Bolívar como este padre que protegía o que legitimaba todo este proceso de lucha social que impulsó el chavismo, ¿no? Inclusive sin hacer una seria revisión, un serio cuestionamiento de lo que significó la lucha bolivariana a principios del siglo XIX. Pero bueno, no nos desviemos de tema y sigamos reflexionando sobre estas consecuencias no deseadas que estos utópicos, que estos grandes proyectos emancipatorios pues impulsaron y que se dieron con la triste realidad de que no se consiguieron tales resultados. Es importante en todo esto considerar también que la izquierda no ha sido la misma históricamente en el continente. Es importante para el efecto diferenciar una fecha clave que marca un antes y un después en la izquierda mundial. Es el año 1989, año en el que cae el muro de Berlín y que modifican muchas cosas en el continente. Sobre todo en el continente hay una izquierda, o buena parte de la izquierda, acepta como fórmula de lucha la vía electoral y depone lo que hasta ese entonces se pregonaba como legítimo, que era la vía armada, ¿no? Para llegar
al poder, para tomar el gobierno. Y el otro cambio es en relación al mercado, al capital, es decir, la idea de que es posible gobiernos de izquierda que acepten la existencia de la propiedad privada, del capital, del mercado, pero que se propongan, y esto es importante, otorgarle fuerza al Estado como agente de regulador, como agente de distribución de la riqueza, ¿no? Es decir, se pone el ojo de atención en remediar o aliviar los males de esta población afligida y que ha cambiado también a lo largo de la historia, pues, de la izquierda. En un momento fueron los obreros, pasaron los campesinos, los indígenas, las mujeres, es decir, diversos grupos sociales considerados como oprimidos o desplazados. E incluso se asumió el tema de la lucha por la defensa del medio ambiente, ¿no? Pero pocos cuestionamientos que se ha hecho en la izquierda una vez que ha tomado el poder ha sido en relación al autoritarismo con el cual ha gobernado, es decir, pese a que acepta el voto como fórmula de acceso al poder, cuestionan un principio clave de la democracia, que es el respeto, la tolerancia a la opinión ajena, a la diversidad, y por el contrario se han impulsado grandes amenazas en torno a las libertades, a los derechos, grandes persecuciones, y han incurrido en grandes autoritarismos. Es el caso, pues, de los abusos tremendos que estamos viendo a cargo de la familia Ortega en Nicaragua, de Maduro en Venezuela, y en alguna medida se dio, pues, algo bastante parecido con Correa en el Ecuador, ¿no? Muchos gobiernos de izquierda del continente pues tuvieron importantes logros sociales, inversión pública, inversión estatal, distribución de riqueza, impuestos, que lograron atenuar las condiciones de pobreza, ¿no? Pero más que distribución de la riqueza, lo que hubo fue una distribución de rentas, fruto de los altos precios, insisto, que tuvieron, pues, o que han tenido nuestros países en la pasada década, ¿no? Es el caso del petróleo, el gas, el cobre, la soya, en fin, ¿no? Las materias primas. Bueno, hecho esta reflexión de por qué estos gobiernos reproducen los males que dicen combatir, en buena medida lleva a importantes decepciones, lleva a importantes claudicaciones, importantes penas que han arrastrado a muchas personas pues o a abandonar estos proyectos, pero en cambio es sorprendente cómo existen en cambio grupos de población, de militantes, que aún creen, pese a las evidencias, aún creen en las barbaridades que están cometiendo estos gobiernos y justifican con cualquier leguleyada, con cualquier argumento pueril y bastante pobre los abusos de estos gobiernos. Y por lo general son argumentos que, como siempre, típico de la izquierda, echan la culpa al imperio, a los yanquis, al intervencionismo. Es decir, siempre hay conspiraciones, siempre hay demonios, siempre hay cucos que justifican el por qué estos gobiernos son ineptos, son corruptos, son autoritarios, son persecutorios, son violatorios de los derechos humanos e inclusive traicionan a los propios movimientos sociales y a los propios actores que los ayudaron a subir al poder. Si no, veamos el trato que tuvieron los movimientos indígenas o ecologistas por parte del gobierno de Rafael Correa en Ecuador, ¿no? Bueno, ¿no es quizá acaso la constitución del poder de la naturaleza humana? ¿No es quizá el anhelo utopista, el anhelo utópico que existe en estos movimientos que los lleva a cometer estos abusos? Es decir, esta idea de cambios regeneracionales radicales son justamente los que llevan a cometer o a tener una visión totalitaria del poder. ¿No es quizá eso? ¿No es quizá esa idea de que para hacer los cambios sociales es necesario tener todo el poder en las manos? Esos quizá vienen a ser los argumentos, las ideas que subyacen detrás o que explicarían el por qué estas grandes utopías que se vendieron como emancipatorios, que se vendieron como grandes transformaciones sociales, acaban, insisto, en grandes fiascos y acaban incluso siendo peores que los gobiernos que dijeron combatir. Sin embargo, no es la única manifestación que tuvo la izquierda en la historia política de nuestro continente hispanoamericano. Han habido en nuestra agitada y en nuestra azarosa historia diversas tendencias y movimientos o fuerzas políticas de izquierda que se manifestaron en el devenir del continente décadas mucho más atrás. Pero pues de ello no me voy a referir en este video, pero sí está presente en un libro que he escrito al respecto, que es fruto de un ensayo que gané en el año 2017 para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.
en el libro profundizo, desarrollo mucho más conceptual y históricamente, es decir, presento mucho más sustento histórico de estas tendencias que se han dado en el continente, y también complejizo mucho más el debate conceptual que subyace en torno a cada una de estas tendencias políticas que se han manifestado en el continente. Muchas gracias y permanezcan atentos a la publicación de este libro que saldrá dentro de poco, Balance histórico de una utopía. Así le he titulado a este libro que he escrito al respecto. Muchísimas gracias y hasta pronto.